mojarnos, si me permitís la expresión, y debemos cambiar las cosas, ¿no? Creo que acaba de depositar su tesis doctoral en materia. Casi. Bueno, pues mucha suerte, que en breve seguro que lo tienes. Y bueno, es una mujer que ha recibido, una profesional que ha recibido muchos premios, uno por año desde que empieza su carrera, ¿no? Tiene el Next Generation Science Award, tiene el premio Aserio de Comunicación y Divulgación en Biotecnología, tiene una tesis de los premios de Concha Campoy, tiene el segundo premio de los premios José Carlos Pérez Cobo, quinto premio de... No, es quinto premio o quinta edición. El quinto premio de Concha García Campoy, finalmente. Y bueno, y se lanza a continuación a documentarse y a quitar ese maquillaje en materia de acoso acoso sexual y por razón de sexo dentro de la ciencia y dentro de las universidades. Que sabéis que ha sido una de los trabajos que arduamente desde la Unidad de Igualdad y desde mi vicerrectorado pues hemos intentado trabajar y bueno, aprobar ese protocolo para prevenir y erradicar contra el acoso sexual por razón de sexo y otros acosos discriminatorios. Y bueno, pues a este respecto, y con eso enlazo con el libro, efectivamente, lo que dices en el libro es así. Yo como vicerrectora puedo decir que sí existe acoso sexual, existen conductas indebidas dentro de la universidad. Y siempre he dicho que esto, decirlo, no puede ser un demérito, sino todo lo contrario. Creo que es un mérito que una universidad o que una institución pública, del tipo que fuere, sea capaz de reconocer públicamente que eso existe. Y es un mérito y es una cuestión que nos prestigia, porque todos sabemos que eso existe, todos sabemos que esas conductas inadecuadas, casi todas de baja intensidad, pero esas conductas tienen que frenarse. Y como existen, podemos decir con orgullo que esta universidad tiene un posicionamiento frontal y que, se lo decía antes al decano, a todos los decanos y decanas de esta universidad solo puedo agradecerles el tiempo que he estado estos 4 años que hemos podido ver, y vosotras lo sabéis, que desde los decanatos nos han apoyado sin fisuras. Decanos y decanas que a lo mejor veían más o veían menos esas necesidades de transformación social y de transformación de la universidad, pero todos institucionalmente han sabido que era necesario este cambio, han apoyado este vicerrectorado, Unidad de Igualdad, y la verdad es que hemos podido avanzar mucho. Y bueno, pues al final el intervenir en determinados casos, eso tiene un efecto de posicionamiento institucional de cara al profesorado, ¿no? Que ha hecho que cambien las tendencias y ojalá sigamos por ahí. Por eso un libro como el que presenta hoy Ángela, también documentado y también trabajado, bueno, pues es muy importante. Porque siempre estará primero el derecho, es decir, si tenemos un protocolo de acoso, ahora ya sabemos cuál es el mecanismo para, ante una acción inadecuada, sabemos que la institución tiene la norma y presuponemos que la institución está detrás y va a actuar. En caso de que esto no ocurra, es cuando aparecen movimientos, como el que ella comenta, cuando el derecho no funciona, cuando las instituciones no responden, es cuando la sociedad no para. Y en las redes, nuestra juventud, pues inmediatamente sale y actúa, ¿no? Pero primero siempre hay que defender el Estado social y democrático de derecho. Es decir, primero hay que confiar en las instituciones y si las instituciones actúan y ves que con prudencia, pero con determinación, abordan esta situación, hay que confiar siempre en el derecho, porque los daños colaterales en esto son importantes. Y los daños colaterales también suman. Suman respecto de la persona investigada y suman respecto de la persona que es víctima y respecto de la institución. Entonces, en ese equilibrio hay que tener mano dura, pero ser capaz de hacerlo con guante blanco, ¿no? Y hacerlo con responsabilidad y con prudencia. Para eso una norma de seguridad jurídica es lo principal. Y bueno, pues precisamente, Ángela, de lo que nos va a hablar es de eso, ¿no? De cuando estos resortes no funcionan, porque saltan movimientos como el que acorraló a Weinstein con el movimiento Me Too. Gracias por venir a nuestra universidad a presentar tu libro.
Y gracias por el enorme trabajo hecho, porque contribuye a fijar un espejo donde mirarse y saber que una universidad debe estar ahí, y eso nunca va a ser una razón de demérito, sino todo lo contrario, un compromiso con una sociedad respetuosa con los derechos de las mujeres o de otras discriminaciones, por tanto, de otras personas, y por tanto, una sociedad más democrática. Bienvenida, y tienes la palabra. Si no, lo puedo hacer luego, que tampoco, no sé si me escucháis bien o... No, yo por delante. ¿Es inalámbrico también o prefieres ese? ¿El qué? Hay un inalámbrico también. No, me lo... ¿Ese? Sí, bueno, muchas gracias, Elena, primero por tu amable presentación. Es la verdad un placer estar hoy aquí en la Universidad de Valencia. Gracias a Paz por organizar todo y su amable invitación, que llevamos ya semanas preparando este viaje. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí presentando el libro y hablando de las situaciones de acoso. La verdad es que es un placer y muchísimas gracias por venir, y también, bueno, tener la oportunidad en esta conmemoración del 8 de marzo de hablar de estos problemas de acoso, darles visibilidad y que se pueda bueno, pues actuar contra ellos y precisamente que podamos tener mecanismos para visibilizar y evitar este tipo de conductas. Que es una científica que recordamos mucho también, no solo en el 8 de marzo, pero también en el pasado 11 de febrero, cristalógrafa muy conocida, decía en una carta dirigida a su padre que la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Y esta frase bueno, la recordamos mucho estos días, por ejemplo, con los posicionamientos de numerosas organizaciones científicas en contra de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? y la invasión que está habiendo, pero también la hemos recordado mucho durante la pandemia. Al final, la ciencia ha ayudado a salvar numerosas vidas con las vacunas, por ejemplo. Pero hay una cierta bidireccionalidad en esta relación de la ciencia y la vida. No solo que la ciencia nos dé conocimiento y nos dé frutos, ese progreso científico, por ejemplo, con el desarrollo de las vacunas, sino que también los problemas que ocurren en la sociedad, los problemas que ocurren en la vida diaria, pueden afectar a la ciencia, pueden afectar a las universidades y los centros de investigación, como decía Elena, ¿no? En ese sentido, el ejemplo de Rosalind Franklin es paradigmático. Aquí veis en estas fotografías diversos científicos que participaron en el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Por un lado, James Watson y Francis Crick, arriba, con Maurice Wilkins, que fueron los que finalmente fueron galardonados con el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Y abajo, Rosalind Franklin y Raymond Gosling, que era su estudiante de doctorado, que fueron los encargados de obtener la fotografía 51 del ADN que sentó las bases para desentrañar esa doble hélice, ¿no? ¿Por qué hablo de todos estos científicos en una charla sobre acoso? Porque si miramos toda aquella situación con las gafas de 2022, podemos pensar que Rosalind Franklin, que sufrió una discriminación muy clara, también sufrió una situación de acoso por razón de sexo por parte de algunos de sus compañeros, ¿no? En concreto, James Watson publicó unos años después del descubrimiento de la doble hélice y de ganar el premio Nobel, publicó un libro donde hablaba de esa carrera desenfrenada, ¿no?, para descubrir la estructura del ADN, donde hablaba de esas investigaciones y también hablaba de algunos de sus colegas, algunos de sus compañeros y compañeras de laboratorio. A muchos hablaba de ellos, de sus méritos profesionales, y de Rosalind Franklin hablaba pues de su aspecto físico y de, bueno, pues de algunos aspectos más personales, criticándola, discriminándola y con algunas frases que, vistas a día de hoy, pensamos que esto no debería suceder en ningún laboratorio, ¿no? Este libro se publicó en el 68. Yo recuerdo que lo leí en el instituto antes de empezar la carrera, y revisándolo y documentándome para el libro,
releyendo esas páginas pensaba, madre mía, este tipo de frases no se han destacado más de alguna forma. No son las únicas que le profirió a Rosalind Franklin. Decía también, por ejemplo, que era muy fácil imaginar como el producto de una madre insatisfecha y que era inevitable pensar que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona, ¿no? Son algunas frases extraídas del libro de La doble hélice. Podríamos pensar que esa situación de discriminación, de humillación, de hostigamiento que tuvo que sufrir Rosalind Franklin por parte de algunos de sus compañeros, pues eran fruto de la época, ¿no? Al final, los años 40, 50, donde se produjo todo esto, pues podemos pensar que hemos avanzado mucho. Y efectivamente, hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo discriminación en ciencia, ¿no? En el año 2017, un organismo público de investigación en España, el Instituto de Astrofísica de Canarias, tenía colgado un libro en su página web donde se decían este tipo de frases despectivas hacia las mujeres, humillantes, lo que revela que, por desgracia, las situaciones de acoso que se dan en la vida diaria, las situaciones de discriminación, también se dan, por desgracia, en las universidades y en los centros de investigación, y es importante concienciarse de ello, ¿no? Elena decía muy bien, hablando de la carrera profesional en el ámbito de la ciencia, de la universidad, esas diferencias que hay en los números, en los porcentajes, ¿no? Entre las mujeres, el número de mujeres que entran en las carreras científicas, por ejemplo, y cómo a lo largo de las carreras profesionales finalmente acaban siendo los puestos más altos, de catedráticos, también de rectorado y demás, ocupados por hombres. Al final es lo que se llama la tubería agujereada, para explicar ese drenaje de mujeres a lo largo de la carrera profesional, ¿no? Lo que pasa es que esa metáfora, la de la tubería agujereada, parece indicar que es una tubería con agujeros donde pasivamente las mujeres se van cayendo, ¿no? Como por arte de magia, ¿no? Y lo cierto es que si vemos las estadísticas y las famosas gráficas de tijera del Instituto de Física Corpuscular, que conocéis bien, pero también elaborada, por ejemplo, por la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, muestra lo mismo, muestra ese drenaje, ¿no? De mujeres a lo largo de la carrera académica, la carrera investigadora, o también, si vemos los datos de las universidades públicas, tanto por edad como por niveles, digamos, o por puestos académicos, vemos ese drenaje que hay a lo largo de la carrera. Y siempre se habla de esa tubería agujereada, ¿no? Parece que las mujeres se van cayendo por una serie de factores, la conciliación familiar, la maternidad, pero en realidad hay quien dice que no deberíamos utilizar esa metáfora de la tubería agujereada, sino que habría que verlo más como una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos que es muy diferente. Esta viñeta salió publicada recientemente, hace un par de meses, y me gustó mucho porque muestra que esa tubería agujereada no son agujeros que aparecen, digamos, por arte de magia, sino que las mujeres afrontan muchos más obstáculos a lo largo de su carrera profesional. Uno de esos obstáculos, uno de esos problemas, uno de esos factores puede ser el acoso. Y bueno, pues en 2019, antes de la pandemia, la editorial Next Door Publishers, que está dedicada a la divulgación científica, me propuso hacer una investigación sobre estos problemas en las universidades, en los centros de investigación, hablando sobre uno de esos obstáculos que pueden aparecer, que son las situaciones de acoso, ¿no? Y lo que queríamos era hacer un trabajo periodístico. No soy experta en género, no soy experta en igualdad, trabajo en periodismo, y lo que queríamos hacer era precisamente eso, ¿no? Una investigación periodística, hablar con personas expertas que estudiaran estos fenómenos, consultar qué sentencias judiciales había, por ejemplo, sobre los casos de acoso sexual, qué estudios había sobre la prevalencia y demás. Y teníamos, Morrón, directora de Next Door Publishers y también física, teníamos pues una serie de dudas, de incógnitas que queríamos resolver con este libro. Por ejemplo, ¿qué es el acoso? ¿No? Porque durante muchos años, especialmente en los últimos años, hemos oído hablar mucho de acoso, pero ¿qué situaciones encajan dentro del acoso sexual, dentro del acoso por razón de sexo? ¿Cómo se sancionan? ¿Cómo se regulan estos comportamientos? ¿Cuál es la incidencia también de los casos de acoso? ¿Quiénes son las personas que acosan? ¿Quiénes son las personas acosadas? ¿Qué impacto también tiene el acoso en sus vidas? Y también, muy especialmente, ¿qué se puede hacer para luchar contra el acoso en el ámbito académico y en el ámbito universitario?
Y antes hemos escuchado en los últimos años hablar mucho de acoso. Esto es una mirada reciente a la hemeroteca en España en el último mes y la verdad es que cada vez salen más titulares de casos de acoso sexual en distintos ámbitos, también en el ámbito de la medicina o el universitario en México, por ejemplo. Pero lo cierto es que el caso paradigmático de acoso sexual y de violencia sexual en general fue el de Harvey Weinstein, un famosísimo productor de Hollywood, que durante años, este caso muestra muy bien que el acoso al final es fruto de un abuso de poder y Weinstein era un hombre muy poderoso en Hollywood, ¿no? Entonces consiguió silenciar a sus víctimas y también a las personas del entorno para que no hablaran de estas conductas, ¿no? Y esa ley del silencio se repite muchas veces en los casos de acoso y es importante también hablar de ello, ¿no? Harvey Weinstein, esta investigación periodística del New York Times y del New Yorker en 2017 consiguió desvelar esos casos de violencia sexual que habían sido pues, ocultados, silenciados durante muchísimos años. Al final, también el movimiento Me Too en redes sociales surgió cuando apareció este caso a partir de ese tuit de la actriz Alyssa Milano que se viralizó. Pero es importante destacar que ha habido referentes que han hecho un trabajo silencioso durante muchos años, como Tarana Burke, que es la mujer que tenéis en la fotografía, que durante muchos años estuvo trabajando en la prevención de toda clase de violencia sexual, ¿no? Y que ella misma fue la que acuñó el término de Me Too, de yo también he sido víctima, a mí también me han afectado, me han hecho estas conductas, ¿no? El movimiento Me Too muestra que los casos de acoso han sucedido durante muchos años, ha hecho también que muchas víctimas tomaran la palabra, pero el acoso no es una situación nueva, no es algo reciente, ¿no? Documentándome para el libro, en un estudio que había además a nivel jurídico en Estados Unidos, hablaban en una nota al pie de un recorte de periódico de 1907 hablando de un caso de acoso sexual y la verdad es que no me lo creía cuando leía el artículo y pensé, voy a buscar si existe efectivamente este periódico y esta nota sobre el acoso sexual. El periódico es de Jewish Daily Forward, que todavía hoy se publica en Estados Unidos, y hablando con su servicio de documentación me facilitaron la carta anónima de una lectora donde denuncia un caso de acoso sexual a principios del siglo XX, ¿no? Hablaba de ella trabajaba en una tienda y el capataz, el jefe de la tienda, se dedicaba a acosar sexualmente a ella y a sus compañeras de trabajo, ¿no? Y bueno, pues este caso muestra, por desgracia, que el acoso lleva produciéndose años. La cuestión es que en aquella época pues ni siquiera había normas, como bien decía Elena, para perseguir el acoso, ni siquiera había una forma de nombrar el acoso sexual, ¿no? Era algo que ocurría, pero no se podía denunciar. Un caso muy conocido y también previo a Harvey Weinstein que ocurrió en España es el famoso caso de Nevenka Fernández, donde además tenemos otra enseñanza muy importante aquí, es que hablamos del caso Nevenka, pero poco recordamos el nombre de la persona que fue condenada por acoso sexual, el alcalde de aquella ciudad, Ismael Álvarez, y muchas veces se habla del caso Nevenka, ¿no? Y muestra también el impacto que tiene sobre las víctimas las situaciones de acoso, porque muchas veces ella, por ejemplo, se ve obligada a dejar su ciudad natal, ella trabaja allí, incluso trabaja fuera de España desde aquella, y es un caso paradigmático por el impacto social y mediático. Recomiendo el documental sobre el caso Nevenka Fernández y Ismael Álvarez, que está en Netflix y creo que lo emiten la próxima semana en abierto, así que si no lo habéis visto os invito a ello porque muestra muy bien las consecuencias que puede llegar a tener el acoso y ese abuso de poder que se da y que en este caso también se dio, ¿no? Acoso en ciencia, bueno, pues como decía al principio, la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas. Lo que ocurre en la sociedad también puede darse en las universidades y en los centros de investigación. Hace unos días conocíamos la renuncia de Eric Lander, era el asesor científico de Joe Biden en Estados Unidos, porque fue denunciado por varios de sus trabajadores, de las personas que trabajaban para él, por temas de acoso y de humillación, ¿no? Este caso me llamó mucho la atención porque Eric Lander
es una persona que ha trabajado mucho en temas de secuenciación del genoma humano, estuvo también con el proyecto Genoma Humano en su día y durante muchos años era un director de un instituto, de un centro, perdón, del Instituto Broad, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Eric Lander saltó a los medios de comunicación hace unos años porque escribió un artículo muy famoso, una revisión, donde hablaba del descubrimiento de los sistemas CRISPR de edición genética, que conocéis bien porque Francis Mojica en la Universidad de Alicante fue un pionero en el descubrimiento y la investigación de estos sistemas CRISPR. Y Eric Lander hizo una revisión hablando de cómo se habían descubierto estos sistemas CRISPR, ¿no? Y Lander ponía en valor el trabajo hecho por Francis Mojica y otros científicos, pero casualmente valoraba el trabajo de Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, que luego fueron, por cierto, galardonadas con el Premio Nobel de Química en 2020, ¿no? Y bueno, pues la gente atribuyó esa minusvaloración o ese desprecio casi hacia el trabajo de Doudna y Charpentier, atribuyéndolo solo a la guerra de patentes que había y que sigue habiendo entre el Instituto Broad que él dirigía y las universidades donde trabajaban Doudna y Charpentier, ¿no? Pero esto es llamativo porque pues han salido estas situaciones de discriminación y, a ver, correlación no implica causalidad, como sabéis, pero llama mucho la atención que años después haya tenido que dimitir por temas de discriminación hacia las mujeres trabajadoras con las que él estaba en la administración Biden, ¿no? Y bueno, pues es un caso, la verdad, que paradigmático. En 2017, cuando el movimiento Me Too ve la luz, cuando sale esta investigación sobre Harvey Weinstein, la revista Science publica un editorial denunciando que el acoso en ciencia es real, que hay que actuar contra el acoso, que no se puede mirar hacia otro lado. Y los estudios que hay hasta ahora y los que intento plasmar en el libro también hablan de, por un lado, que el acoso es fruto de un abuso de poder, también en el ámbito de la ciencia, pero es que además en las universidades y en los centros de investigación hay otros dos problemas, otros dos elementos que son importantes. Por un lado, la precariedad y por otro lado, que sean sistemas jerárquicos tan verticales donde al final es difícil denunciar los casos de acoso cuando se producen, cuando ocurren. El acoso en ciencia, como decía, se ha producido durante muchos años. De hecho, es tan relevante, digamos, estas situaciones que incluso la propia expresión de acoso sexual nace en un entorno universitario. Y para ello, para empezar a luchar contra el acoso, fueron muy importantes estas tres mujeres pioneras. La primera era Carmita Booth, que trabajaba como administrativa en un laboratorio de física en la Universidad de Cornell, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y denunció que su jefe entonces la acosaba sexualmente. Se lo contó a las compañeras de trabajo, intentó que la cambiaran de departamento. No pudo denunciarlo como tal porque no existía una norma que persiguiera esto, pero intentó por todos los medios que la cambiaran de trabajo. Además, también tuvo que pedir una baja por la situación que estuvo viviendo y al final tuvo que dejar el trabajo por el impacto y las consecuencias que sobre ella tuvo la situación de acoso, ¿no? Lo que hizo fue pedir ayuda a un grupo de feministas de la Universidad de Cornell, donde estaban estas otras dos mujeres, Lynn Farley y Catherine McKinnon. Lynn Farley era periodista y también era profesora en la universidad y fue la primera persona que acuñó en público el término de acoso sexual, porque se dio cuenta, hablando con sus alumnas, que eran situaciones que efectivamente ocurrían en las universidades, ¿no? Y que había que ponerles un nombre. Catherine McKinnon era jurista, es jurista, y entendió que era importante, que era muy importante que se persiguieran estas conductas, y fue la primera que pensó que eran situaciones que ocurrían fruto de una discriminación y que quizás podían perseguirse de esa forma, ¿no? Precisamente con la regulación que hay en Estados Unidos contra la discriminación en el empleo. Por eso es importante también hablar del acoso en ciencia, porque precisamente en un entorno universitario fue donde comenzó, digamos, esa lucha contra las situaciones de acoso. Hoy en día, los comportamientos de acoso, las conductas de acoso sí que tienen un nombre. Hablamos de acoso por razón de sexo y acoso sexual. Son situaciones diferentes que hay que diferenciar, que hay que distinguir, porque muchas veces hemos oído hablar mucho de acoso, pero no sabemos identificar bien qué comportamientos encajan dentro de cada una de ellas, ¿no? Es lo que se llama el gap perceptivo, es decir,
durante muchos años, sobre todo desde 2017, hemos escuchado hablar mucho de acoso, pero no sabemos muy bien diferenciar entre el acoso por razón de sexo y el acoso sexual. Una encuesta que se hizo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre más de 6.000 personas trabajadoras, de hecho demostró esto, ¿no? Cuando les preguntaban a estas personas si habían sufrido directamente una situación de acoso, el 1,9% decía que sí, es lo que se llama el acoso declarado. Sin embargo, cuando les preguntaban por determinados comportamientos, casi el 10% decía que sí, es lo que se llama el acoso técnico, es decir, había muchas personas que no identificaban conductas que habían vivido como situaciones de acoso. Por otro lado, el acoso referido se refiere precisamente a cuando identificas conductas de acoso que le ocurren a terceros, ¿no? Y en este caso, la encuesta del CSIC hablaba de un 13% de personas que identificaban ese acoso referido. Esto nos muestra que existe ese gap perceptivo, es decir, que aunque escuchamos hablar mucho de acoso, todavía no sabemos identificar bien en qué consiste, ¿no? Por eso es importante hablar y visibilizar estos comportamientos, estas conductas, dentro del acoso por razón de sexo, que no está permitido en España, gracias, por ejemplo, a la ley de igualdad. Encajan todas esas conductas que se perpetran solo por el sexo de la víctima o por temas relacionados con la maternidad, con el embarazo, los cuidados familiares. Y hablamos, por ejemplo, de mensajes despectivos y peyorativos, de expresiones de carácter sexista, de un trato desfavorable, una minusvaloración, etc., ¿no? En el acoso sexual tenemos, por un lado, la atención sexual no deseada, por ejemplo, tocamientos innecesarios que no resulten accidentales, gestos obscenos, pero también el chantaje sexual, es decir, esa coacción para mantener relaciones de forma repetida, que al final todas estas situaciones acaban produciendo una humillación, un hostigamiento en las víctimas. El problema, además del gap perceptivo, es que la concienciación acerca de estas conductas todavía no es suficiente, ¿no? Si imaginamos la violencia sexual como un iceberg, encima del agua justo estarían todas esas conductas que ya no son toleradas por la sociedad, que la ciudadanía entiende que no son tolerables, que no se deben permitir, como por ejemplo el acoso sexual, pero también el abuso o la agresión sexual. Sin embargo, debajo del agua están todos aquellos comportamientos que suelen ser tolerados o que están más normalizados, y ahí está el acoso por razón de sexo. Esta es una infografía que hizo la agencia SINC, y la verdad es que está muy bien porque muestra perfectamente que todavía hay una tolerancia social hacia ciertos tipos de acoso, ¿no? Y el acoso por razón de sexo es más habitual y suele ser, por desgracia, todavía tolerado, ¿no? Por lo tanto, es difícil luchar contra él e identificar este tipo de conducta. Otro de los problemas que tenemos en las situaciones de acoso es que son procesos graduales, ¿no? Haciendo el libro, me entrevisté con responsables de igualdad de género de diversas universidades y también con víctimas y con, por ejemplo, profesionales de psicología que atendían a víctimas, y lo que coincidían es que no es una situación que ocurre de un día para otro, no es que de repente una persona externa te toque el culo, por hablar así burdamente, sino que va poco a poco, ¿no? Una de las personas que entrevisté, de hecho, definió el acoso como una escalera donde la víctima cada día va subiendo un peldaño tras otro hasta que al final se encuentra en el abismo, digamos. Y esto también dificulta mucho que se pueda identificar lo que está ocurriendo. Eso hace también que cuando la víctima llega al abismo, a ese final de la escalera, tenga una sensación de culpa, de vergüenza, y esto dificulta también que lo pueda llegar a denunciar. El acoso puede ser vertical, es decir, puede ser una persona que ocupa un rango jerárquico superior a ti, puede ser acoso horizontal entre compañeros, entre estudiantes, por ejemplo. Y también es importante destacar que puede haber acoso dirigido a una persona o acoso ambiental, que es cuando esas situaciones humillantes o de hostigación se producen en todo el entorno, no necesariamente dirigidas a una persona. Como decía antes, la ciencia no ha sido una burbuja, la ciencia por desgracia hay situaciones de acoso, y Ángeles Alvariño, que fue una
pionera en el ámbito de la oceanografía, denunciaba cuando estuvo en Estados Unidos que había vivido situaciones de discriminación, situaciones de acoso. Y de hecho, si echamos un vistazo a la hemeroteca, vemos que hay denuncias por acoso sexual desde los años 70 y 80 en Estados Unidos, por recortes de periódicos. Y hay un libro, este que veis aquí, que se publicó también en castellano, de los años del año 85, 86 creo que es, hablando del acoso sexual en los campus universitarios, ¿no? Ya había situaciones de acoso, es decir, no es algo nuevo tampoco en el ámbito de la ciencia. Y no es algo extraño, por desgracia pasa todavía. Hay, por ejemplo, dos recortes de periódico de dos investigadores que expulsaron de las Academias Nacionales de Estados Unidos, uno de ellos, por cierto, el biólogo evolutivo español Francisco Ayala, y hay también informes que destacan estas situaciones de acoso. La foto que veis en azul es el informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que muestra muy bien las situaciones de acoso, por qué ocurren, qué prevalencia hay. Y este otro documental, Picture of Scientist, que si no lo habéis visto también os lo recomiendo. No solo habla de acoso, habla de también otras formas de discriminación, pero es muy recomendable, la verdad. Y sigue habiendo pioneras contra el acoso. Jane Willenbring, por ejemplo, una de las que denunció a David Marchand, un científico muy poderoso en Estados Unidos. Tenía incluso un glaciar a su nombre y por él era uno de los que decidía fuentes de financiación en Estados Unidos en el ámbito, creo que, de la geología y demás. Y ella le denunció años después de haber sufrido el acoso siendo una joven investigadora. No pudo denunciarlo antes, por un lado, por esa sensación de culpa, de vergüenza de la que hablábamos antes, pero también porque ella tenía miedo a sus represalias, ¿no? A que denunciarlo pudiera tener consecuencias sobre su carrera profesional. Nancy Hopkins es otra reputada científica de Estados Unidos que también ha denunciado situaciones de discriminación y su testimonio es muy revelador en este documental de Picture of Scientist. Y Clancy es una investigadora que ha trabajado mucho en situaciones de acoso. De hecho, el informe de las NASEM, una de las coautoras es Clancy, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva muchos años denunciar estas situaciones de acoso, pero sin duda hay mujeres pioneras que han trabajado contra el acoso en ciencia. Sin embargo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo sigue siendo un problema también en las universidades y en los centros de investigación. Este informe de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio lo muestra bastante bien. Si vemos los datos por acoso por razón de sexo, vemos que el 14% de las mujeres habían sufrido acoso por razón de sexo, eran capaces de identificarlo en esto que hablábamos del acoso técnico, el acoso declarado y demás. Había un porcentaje mucho menor de hombres, pero que también denunciaban haber sufrido esas situaciones de acoso por razón de sexo. Y, si no la conocéis, recientemente, coincidiendo con el 11 de febrero, el CREAF lanzó una campaña de Aquí pasa para denunciar esas situaciones de discriminación, incluido acoso, que ocurren en ciencia. En el acoso sexual también ocurre. Este informe del Ministerio mostraba, por ejemplo, que el 8,6% de las mujeres denunciaba que había sufrido acoso en primera persona. Y si vamos a las noticias, son algunos casos que cuento en el libro, vemos que ha habido denuncias tanto por acoso sexual como por acoso por razón de sexo, ¿no? En este caso, un profesor de la Universidad de Málaga que fue condenado por un caso de acoso sexual, otro profesor de la Universidad de León que también fue condenado por acoso sexual a una alumna. Y lo importante y lo que hay que dejar claro es que no importa para qué ocurren, para qué se dan estas situaciones. No importa que un profesor en una tutoría como esta le diga esto a la alumna, o que en este caso el profesor le pidiera sexo a la alumna, la coaccionara para aprobarle o para ponerle una matrícula. Eso no importa, ¿no? Lo más importante es esto, que el acoso produce humillación y hostigamiento en las víctimas. Este es otro caso cercano aquí de Castellón, donde hubo una sanción por acoso sexual a un profesor que realizó un tocamiento
a un alumno durante una tutoría. Y lo importante también, no solo que las situaciones de acoso producen esa humillación, ese hostigamiento a las víctimas, sino que las víctimas nunca desean lo que está ocurriendo, no consienten lo que les está sucediendo, ¿no? Entonces, no hay que preguntarse por qué un profesor hace eso, si lo hace por interés sexual, por interés romántico. No, lo importante es que esas situaciones producen una humillación en las víctimas que nunca desean eso que les está pasando. En el libro, por ejemplo, narro el caso, uno de los casos, una de las víctimas con las que hablé, es el de Julia, es un nombre ficticio para proteger su identidad, que sufrió una situación de ciberacoso hace ya más de 10 años. Os lo cuento porque fue un caso que me chocó mucho y me llamó mucho la atención. Julia estaba terminando la carrera y quería dedicarse a la investigación, quería hacer el doctorado. Entonces, bueno, pues cuando tenía que hacer el papeleo para matricularse en el máster, fue a hablar con dos profesores que no habían cerrado las actas y necesitaba que cerrara actas para poder matricularse. Entonces, los dos le dijeron que no había ningún tipo de problema y uno de ellos empezó a escribirle por correo electrónico, ¿no? Al principio le preguntó si estaba todo bien, si había conseguido matricularse en el máster y, bueno, pues ella lo tomó como que él se había interesado y, bueno, pues le respondió y demás, ¿no? Pero a partir de entonces, cuando ella empezó a cursar el máster, él empezó a escribirle correos electrónicos, primero de carácter personal, y luego esos correos electrónicos adquirieron otro tono. En ningún caso Julia quiso nada con él, en ningún caso consintió lo que estaba pasando, pero los correos electrónicos llegaron a incluir frases como esta, ¿no? Un tono totalmente, bueno, pues humillante para ella. Me cuenta que incluso han pasado más de 10 años desde aquellos mensajes y recuerda aquellas situaciones de estar intentando abrir el correo electrónico de la universidad y temblar, ¿no? O, por ejemplo, ir a la facultad para, pues, mientras hacía el máster o mientras empezaba la tesis y no saber qué hacer o intentar aparcar el coche lejos de donde podía estar él, o hablar por teléfono en la facultad o hacer que hablaba por teléfono por si se lo cruzaba para que no pudiera interactuar con ella, ¿no? Este tipo de correos electrónicos le estuvieron llegando durante más de 7 años. Ella al final no denunció porque no quería ser esa Diana, ¿no? La que se convirtió un poco nevenca, no quería ser, digamos, la comidilla de la facultad, pero fue una situación horrible para ella, ¿no? Es importante recordar que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, no es solo una situación que se da entre las víctimas y las personas que acosan, ¿no? Es importante recordar que el entorno juega aquí un papel fundamental. Si hablamos de las personas que acosan, la mayor parte de las veces las personas que acosan son hombres, se muestra tanto en el ámbito científico como también si vamos a otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en las estadísticas de condenados por acoso sexual. En el caso de las mujeres, en el caso de las víctimas, normalmente son mujeres también, y como decía antes, el proceso las situaciones de acoso es un proceso gradual, ¿no? No es que de repente pase una situación de acoso, sino que son como gotas de lluvia que van cayendo hasta que al final la situación es tremenda para las víctimas. Y hay que recordar también que el entorno es fundamental, tanto para evitar estas situaciones de acoso, para denunciarlas, si es posible, pero a veces se da lo que se llama acoso de segundo orden, ¿no? Que cuando personas del entorno intentan denunciar lo ocurrido, la persona que acosa o sus cómplices a su vez acosan a estas personas. Entonces, ¿qué puedo hacer contra el acoso? Bueno, por desgracia no hay una receta mágica, aunque hayamos sin duda avanzado mucho en los últimos años. Lo primero yo creo que es concienciar, visibilizar sobre los problemas de acoso, sobre qué conductas encajan dentro del acoso, que haya protocolos efectivos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Hoy en día la mayor parte de las universidades públicas, incluida la Universidad de Valencia, disponen de un protocolo, pero aún hoy hay organismos públicos de investigación en España que no tienen ese protocolo que les exige la ley de igualdad. En otros países se hacen lo que se llaman
intervenciones sobre potenciales testigos, es decir, explicar qué se debe hacer, cómo se debe actuar contra el acoso y cuando una persona es testigo de estas situaciones. Y luego también es importante formar en materia de igualdad y que haya suficientes recursos. Otra muy interesante que se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es considerar el acoso como un ataque contra la integridad científica. Es decir, pensar que el acoso daña en primer lugar a las víctimas, por supuesto, y tiene unas consecuencias tremendas sobre las víctimas, pero también pensar que es un ataque contra el conjunto de la ciencia, ¿no? Durante muchos años se ha planteado que la integridad científica, los problemas relacionados con la integridad científica incluyen el plagio, la fabricación de datos, la manipulación de datos, pero es importante, como decía aquí esta investigadora, que nos fijemos en que la integridad científica debe concernir también a cómo tratamos a las personas. Quiero contaros un caso no solo de acoso, sino también de abuso sexual muy relevante que hubo en la Universidad de Sevilla y que muestra por qué es tan importante el entorno, ¿no? En este caso, había un catedrático en la Universidad de Sevilla que durante 6 años acosó y abusó sexualmente de 3 profesoras. Las 2 sentencias que hay son terribles, la verdad, por todo lo que tuvieron que pasar. Una de ellas incluso fue tratada con falsa tuberculosis por las consecuencias que tuvo el acoso sobre ella. Y lo peor de todo esto es que cuando fueron a pedir ayuda, inicialmente no se hizo nada, ¿no? Por ejemplo, el director de su departamento les llegó a decir que les convenía llevarse bien con el catedrático, que era a su vez el decano de la facultad. Y bueno, pues ella, en lugar de encontrar ayuda, encontraron que miraban para otro lado. Luego ya cuando el caso llegó al vicerrectorado, sí que se tomaron medidas, pero inicialmente no se hizo nada, digamos. De hecho, ellas al final llegaron a denunciar al entonces catedrático y él fue condenado a varios años de cárcel y la universidad también fue condenada como responsable civil subsidiaria precisamente por no haber hecho lo suficiente en este caso. Y esta situación y estas 2 sentencias muestran que luchar contra el acoso, que prevenirlo, no es solo una responsabilidad moral de carácter ético, sino que también es una obligación legal para todos y todas. Es importante recordar que unos pocos no tienen que hacer algo, que todos tenemos que hacer algo contra el acoso y lo importante que es que todo el entorno tomemos conciencia de las situaciones de acoso y de tratar de luchar contra ellas. Así que muchísimas gracias. Pues fantástico, ha sido muy clarificador, ¿no? Yo creo que todos nos ha movido la conciencia y de alguna manera nos interpela como ciudadanas y como miembros de la comunidad universitaria para no mirar a un lado. Si queréis abrimos un turno de palabra y aprovecháis que tenemos a la autora aquí para... Quería preguntar si el libro... Sí. Yo venía porque no me había enterado de que se había publicado este libro ni nada y cuando me llegó el email pues dije pues voy a ver y quería saber un poco cómo, o sea, ¿se enfoca como el libro como la charla que nos has dado o está más contado caso por caso, así como más general? Gracias. Muchas gracias. Bueno, el libro son varios capítulos y en ellos lo que intento es en cada uno de ellos comenzar con una historia, porque creo que es importante ponerse en la perspectiva de las personas que sufren este tipo de acoso y a partir de ahí contar primero qué es el acoso, qué conductas encajan dentro del acoso. No sé si se la oís bien. Nosotras sí, pero no sé... Sí. Sí. Decías que en cada capítulo lo que intento es contar una historia y a partir de esa historia, a partir de ese caso personal, pues explicar
la historia que hay en la regulación del acoso, por ejemplo, qué es el acoso, qué conductas encajan dentro del acoso, quiénes son las personas que acosan, qué estudios hay al respecto, que son bastante limitados en general, quiénes son las personas que son acosadas y qué impacto tiene el acoso en sus vidas. Y luego también este tipo de medidas que se han hecho en otros países o los que se están haciendo aquí en España contra el acoso, ¿no? Es un trabajo periodístico en el sentido de que hay un trabajo de documentación detrás y de entrevistas también a personas expertas en esta materia, del ámbito de la psicología, del derecho, responsables de unidades de igualdad de género, personas que han hecho estudios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo y también a víctimas. Y bueno, lo que he intentado es que sea un libro ameno dentro de lo posible, pero sobre todo empatizar con estas situaciones, ¿no? Y dar voz a las víctimas y que cuenten cómo lo vivieron ellas. Y también incluso en aquellas que pues he hablado, por ejemplo, con abogados y abogadas que han llevado casos de este tipo, qué pruebas, ¿no? Por ejemplo, se pueden llevar cuando se trata de denunciar estas situaciones que son difíciles muchas veces de denunciar, y bueno, pues contar esa perspectiva más personal dentro de lo que cabe. Sí, Puedes ver. Sí. Bueno, sí, iba a decirte un par de cosas, pero no sé si voy a leer una pregunta del chat primero que estaba esperando una persona, una compañera, y dice: muchas gracias, Ángela. ¿Puedes comentarnos algo sobre acoso en las investigaciones de campo? Es que no sé para qué no va el micrófono. Igual tiene que ser encendido, ¿es? Ahora. Sí, Sí. Por eso no hay estudios también sobre las investigaciones de campo en el ámbito de la geología, de la biología y demás, y sí que se dan casos de acoso. De hecho, por ejemplo, el caso que mencionaba antes de Jane Willenbrill se da durante una expedición donde está ella, la persona que la acosa, que es David Marchand, y otra persona más. Y cuando ella decide denunciarlo 20 años después, su compañero le dice entonces: yo creí que no te afectaba esto, ¿no? Que llega una situación de acoso por razón de sexo y también incluso acoso laboral bastante, bueno, terrible. Y bueno, la verdad es que hay estudios al respecto, han hecho, por ejemplo, desde el ámbito de la arqueología, también se han hecho estudios sobre cuántos casos hay y un poco van todos en la misma dirección en el sentido de nuevo, las personas que suelen acosar son hombres, las víctimas suelen ser mujeres, pero repiten todas estas características, estos patrones, ¿no? De alguna forma. Pero son situaciones donde muchas veces falta esa prevención y faltan lo que vimos antes de que son situaciones, sobre todo en el caso del acoso por razón de sexo, demasiado frecuentes, demasiado toleradas todavía y normalizadas. Entonces falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo sí. Bueno, yo primero quería felicitarte, darte las gracias porque este libro me parece un libro súper necesario. Me lo he leído estas Navidades con mucho interés y además me lo bebí casi, diría, porque encontraba muchas, bueno, pues muchas resonancias en muchos casos que conozco. Bueno, yo trabajo como psicóloga aquí en la unidad de igualdad y acompaño, bueno, ya de antes en otros contextos también acompaño a muchas mujeres que han vivido experiencias de este tipo. Entonces, me parece un libro muy útil a muchos niveles y creo que incluso para la persona que está experimentando una situación de este tipo casi que lo recomiendo casi como a nivel terapéutico incluso diría, porque me parece que reconocer todo eso y entender lo que está ocurriendo y ponerle nombre a las cosas y también ver luz al final de este túnel es algo esencial, ¿no? Es algo muy importante. Dos cosas bueno, hay muchas cosas que me han gustado de las aportaciones de tu libro y la charla también me ha encantado, como has sintetizado y bueno, dos cosas que me han gustado especialmente. Una que
un mensaje que aparece en una reflexión, ¿no?, que haces en el libro, que no sé si lo has mencionado en la charla, creo que sí que un poquito de pasada. Para mí es algo muy importante, y es que no siempre tiene una que acabar en denuncia, ¿no? Porque yo hablo con muchas mujeres que no han denunciado por muchas razones. Yo creo que es muy importante también respetar y entender ese lugar desde el que una persona a veces decide no denunciar, igual, no sé, buscar otro camino para resolver personalmente y también a un nivel a lo mejor más contextual la situación. Y yo creo que también es una opción que, claro, que queremos que se denuncien las cosas, que salgan a la luz, que se resuelvan, que se confronten, ¿no?, de la manera más útil y más sana. Y a veces hay personas que ponen todo eso en una balanza y bueno, pues el sufrimiento, saben que la denuncia también implica otros sufrimientos, ¿no? Y bueno, pues toman esa decisión. Yo creo que es muy importante también ese respeto, ¿no?, por la opción de no denunciar, y entenderla y como una opción más, ¿no? Y quizás, bueno, pues ver cómo hacer. A mí sí que me parece importante poder acompañar sí o sí incondicionalmente en la decisión que la persona que está sufriendo eso tome, ¿no? Y luego la otra cosa que me ha gustado un montón es este concepto del ataque a la integridad de la ciencia, porque desde ahí también podemos entender la ciencia de una manera más humana, ¿no?, y más global. Y entonces, si las personas que hacen ciencia están sufriendo mientras hacen ciencia, la ciencia también está siendo atacada. Eso además también repercute realmente en la producción científica, ¿no?, de muchas maneras. Se pierde mucha riqueza. Me he conocido unos cuantos casos de mujeres que abandonan y realmente las entiendes, abandonan la carrera científica, la carrera académica, porque al final es que entiendes cuando te lo explican, que lo ponen todo en una balanza y realmente su calidad de vida está siendo horrorosa. Llega un momento que dices, ostras, estamos perdiendo, la ciencia está perdiéndose también estas aportaciones, ¿no?, y esta riqueza, esta diversidad. Entonces, eso es un concepto que me ha encantado y que la verdad no lo conocía, ¿no?, cuando he leído tu libro. Y bueno, de nuevo agradecerte. Me parece un libro de verdad que es muy completo y muy necesario. Enhorabuena y gracias. Una pregunta más. Hola, bueno, yo también me sumo a la enhorabuena y el agradecimiento, ¿no?, por un compromiso periodístico así, ¿no?, tan necesario. Y también, bueno, a Paz por organizar esto y darlo, ¿no?, y a todas las personas que lo han hecho posible. A mí también me ha gustado muchas cosas, entonces quería comentar, por ejemplo, muy interesante cuando has dicho, ¿no?, cuando se pregunta por si te ha sucedido, ¿verdad?, como que no somos conscientes. Si ya nos preguntan sobre situaciones concretas, como que, bueno, pues esto también me ha pasado, pero si nos preguntan por si lo hemos visto, es como el porcentaje aumentaba. Entonces, me parece muy interesante porque, claro, cuando decimos que es difícil de identificar, ¿no?, yo creo que ahí es como pensar, ¿no?, que esto es lo que yo te quería preguntar, ¿no?, cuando decimos es que es difícil de identificar. ¿Es difícil de identificar o es difícil de que seamos capaces de narrarlo, ponerle palabras? Quiero decir, porque creo que en todas siempre sabemos y el cuerpo encarna la molestia. Cuando alguien se nos acerca y el mismo cuerpo se te va. Cuando te duele la barriga porque sabes que vas a tener una tutoría. Cuando tienes ganas de vomitar esa mañana. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo creo que nuestros cuerpos lo saben. Otra cosa mucho más compleja y que es donde tenemos que ser conscientes para poder hacer una incidencia que lleve a que podamos expresar y erradicar esto, ¿verdad?, es qué ocurre para que a mí me dé tanto miedo tomar esa palabra. Y el ser consciente, ¿no?, y que lo psicosomático, yo soy psicóloga, y que lo psicosomático pueda convertirse en una palabra que no dé miedo a ser expresada. Y entonces ahí nos lleva como a esa doble vertiente de la ley del silencio, ¿no? Si la sociedad siempre cuestiona o pone en lo que a mí me sucede, si la sociedad, cuando yo voy a decir lo que me ocurre, me va a mirar igual con lupa que a la persona también que lo ha hecho, ¿verdad? Si yo voy a tener que pasar, como muchas mujeres dicen, es que me siento yo también juzgada, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y al final interiorizamos eso, interiorizamos que las mujeres nos educan para no crear conflicto, porque las mujeres queda muy mal eso de que seamos unas locas, que vayamos quemando cosas porque estamos enfadadas, ¿no? Me explico, todavía está ese modelo de feminidad
en el que todo tiene que ser como tranquilo. ¿Me entendéis? No quiero acabar en el otro polo de la violencia, sino que estoy haciendo un análisis como a veces cuesta también decir y poner el dedo en decir, esto sé que es duro para la institución o sé que es duro para mi grupo de investigación y sé que va a generar fracturas, pero tenemos que saber abordarlo. ¿Me explico? No sé si me estoy entendiendo. Cómo todo lo social y lo que ocurre, ¿verdad? Luego lo interiorizamos de un modo que se convierte como una incapacidad psíquica, una incapacidad emocional nuestra de decir, es que lo que voy a remover aquí para mí misma y para el grupo, ¿verdad? Y ahora es cuando llega la pregunta. Perdón por este preámbulo. La pregunta es, ¿no? Desde tu experiencia de tantas investigaciones, de tanta gente, ¿no? ¿Qué requiere de las instituciones? Una se sienta confiada y decir, yo sé que este proceso, aunque sé que es muy duro, ¿no? Voy a tener el apoyo, ¿no? Sé que este proceso va a ser acompañado, que no se me va a poner en duda. Y bueno, por último, bueno, y nada, y decir que yo estoy colaborando con la Unidad de la Igualdad, porque vamos a empezar un proyecto sobre qué ocurre en nuestra universidad, ¿no? De las violencias masclistas a nuestra universidad. Y bueno, pues que este espacio, pues para nosotras pues es fundamental, ¿no? Que se genere y que bueno, que seguiremos en contacto, ¿no? Para poder hacer colaboración y hacer esta investigación con la Unidad de Igualdad, donde también está Elena, que es la persona también que ella apostó, y para que esto se visibilice. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por vuestros comentarios y preguntas. En primer lugar, como decía antes, el acoso es un proceso gradual, como sabéis bien, y al final esto hace que muchas veces cuando las víctimas llegan al final de esa escalera, les cuesta mucho por vergüenza, por culpabilidad, hablar del acoso, ¿no? Y primero les cuesta precisamente darle un nombre a eso que está pasando, ¿no? El efecto naming, blaming and claiming, es decir, primero decir que eso que les está pasando es una situación, después y pensar que la persona que les está acosando es la persona que tiene la responsabilidad sobre ese comportamiento, que en ningún caso es culpa de ellas. Por otro lado, luego la posibilidad de denunciar o no, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que hay que poner todos los recursos, todos los mecanismos, todas las facilidades para que se denuncie, pero el hecho de que una persona decida no denunciar no quiere decir que no haya mecanismos para prevenir y para evitar que haya más casos de ese tipo en el futuro. Respecto a qué hacer, cuando hablaba con víctimas que han sufrido casos de acoso, me hablaba mucho de la necesidad de contarlo en espacios seguros, ¿no? En entornos donde no les pusieran en duda su testimonio, donde pudieran recibir ayuda para saber qué hacer, para decidir si denunciar o no. Y sobre todo esa credibilidad, esa confianza, no tanto de que en un procedimiento les vayan a dar la razón, porque hay que garantizar también la protección de las víctimas y la presunción de inocencia, pero donde en ningún momento se vean cuestionadas cuando cuentan algo tan duro, tan íntimo, tan difícil como una situación de acoso, ¿no? Por ejemplo, una investigadora que entrevisté para el libro, Beatriz, que narra una situación de acoso en el CSIC que denunció, cuenta que cuando ella lo contó en su centro de investigación recibió un montón de apoyo por la parte de la persona que dirigía el centro por entonces. Ella estaba acabando su tesis y denuncia una situación de acoso sexual por parte de su director y ella cuenta que la directora por aquel entonces del centro le ayudó muchísimo en el sentido de apoyarla, de decirle hay que ir a esta unidad, acompañarla para denunciar esa situación de acoso. Pero el problema vino cuando empezó el procedimiento de denuncia, ¿no? La persona que la recibió en el consejo pues puso en duda su testimonio y la versión de Beatriz es que intentó, bueno, pues quitarle importancia y evitar que denunciara, ¿no? Yo creo que eso son cosas que no pueden ocurrir en ningún momento. Y luego que en esos entornos no solo se dé la posibilidad de denuncia, sino que también se trate de reducir el impacto que tiene el acoso en sus vidas, ¿no?
Si es una alumna la que decía un profesor, pues tratar de cambiarle su itinerario académico para que no coincida con ese profesor. Son cosas al final básicas o de sentido común, pero que muchas veces no se han hecho o hay dificultades para hacerlo, ¿no? Entonces, que al final los protocolos sean efectivos en el sentido de que, primero, que existan para los organismos que todavía no disponen de ellos, pero por otro lado, que no se queden solo en una hoja formal con un trámite burocrático, ¿no? Sino que sean pues un acompañamiento y que ayuden a evitar esos casos de acoso y cuando ocurren, pues minimizar su impacto. ¿No? Respecto de este punto, si puedo añadir yo algo, la víctima no es que tenga vergüenza. Mi opinión es un poco más. La víctima siempre tiene miedo a no ser creída. Y tiene miedo a no ser creída porque como esto siempre, el acoso no es, como lo he explicado muy bien, de un día para otro. No, son escaloncitos. Esos escaloncitos tú siempre piensas que no las has paralizado a tiempo. Entonces te asumes una responsabilidad. Y a partir de ahí, en esa asunción de responsabilidad es cuando sabes que probablemente no te van a creer y surge esa vergüenza y esa culpa, ¿no? En los juzgados, vamos a salir de aquí, porque aquí lo que pasa es una representación de lo que está afuera, también lo he dicho bien. En los juzgados es así, es así. Cuando te das cuenta, cuando vas con una víctima de violencia de género, de abuso sexual, pues te das cuenta que la credibilidad es lo que está en juego. Porque el sistema procesal penal es un sistema basado en unas reglas de juego que han hecho la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882. Vamos, ahí pocas mujeres había como legisladoras. Entonces, la realidad de por qué una mujer se ve en ese torbellino metida y no la ha parado a tiempo no está en el debate de un juzgado, ni en la cabeza de un juez o de una jueza. Por eso se dice que hay que meter la perspectiva de género dentro de la justicia, que la habréis oído, porque la justicia no deja de ser absolutamente andrógina. Cuando entro en el vicerrectorado, lo primero que hago es montar el espacio violeta donde pongo a una psicóloga con una jurista. Y tal y como entran los casos, yo desde mi experiencia, que soy especialista precisamente en prueba, lo que hago siempre es leer las cosas en clave de esto, cómo lo acreditamos luego. Porque al final las cosas en el derecho no es lo que ha pasado, sino cómo lo pruebas. Y tened en cuenta que estos asuntos luego siempre acaban, si van a más, en un expediente administrativo y si van a más, ante un juzgado. De manera que lo que haces hoy tienes que hacerlo siempre con una perspectiva que sea garantista respecto a la presunción de inocencia, pero que no sea victimizante respecto de ello. Y aquí está el juego la credibilidad, y eso es lo más difícil siempre en un tipo de procesos de este tipo. Y luego sí, yo sí que quería hacer una reflexión. Una de las preguntas que más se me ha hecho durante todo este tiempo, reflexiones, siempre me dicen, Elena, es que no se va a poder hacer bromas de nada. Sí, nada más lejos de la realidad. Aparte que me conoces, sabe que yo soy vamos, que me encanta bromear. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que en el siglo XXI heredamos una cultura donde se hacía bromas sobre extractos más débiles de esta sociedad. Si eras discapaz, si eras homosexual, si eras mujer, y eso en el siglo XXI simplemente el mensaje que hay ahora con una constitución que te dice que el respeto es la piedra angular de nuestra sociedad, donde acaba, mi libertad acaba donde empieza la del otro, mi respeto acaba donde... Esa es la piedra angular de una sociedad democrática. Bien, pues el humor ahora, o sea, tú en un aula o con un compañero o compañera en un despacho puedes reírte de todo lo que quieras, pero no tiene por qué centrarse ni en los atributos personales de esa persona, ni en su condición sexual, etcétera, etcétera. Fijaros, hay margen para reírnos y pasarlo bien. Y sobre todo, hay una cuestión. Cuando está el principio de jerarquía, no hay libertad. De modo que cuando esta alumna te está riendo la gracia o esta compañera te está riendo la gracia, hay que pensar que además de reírte la gracia será graciosa. No, pero es que además hay un principio de jerarquía y somos servidores públicos. Y yo siempre digo, cuando no haya relación jerárquica, aleluya, aleluya, cada cual a la suya. O sea, si es que va a venir a divertirnos, claro que sí, pero no cuando existe una relación de jerarquía y podemos esperar.
Uno puede esperar un año a que esta alumna ya no sea otra alumna. Uno puede esperar 2 años a que esta persona acabe el TFM o la tesis o lo que sea. Y no pasa nada. Esos son los mensajes que yo he intentado trasladar una y otra vez. Y se puede ser tremendamente divertido, pero también tremendamente respetuoso y respetuosa. ¿Vale? Y esa violencia de baja intensidad que está basada en el humor forma parte de una cultura que tenemos que cambiar, porque ya está desfasada. Entonces, ahí es importante para vencer, convencer. Es decir, hay que explicar. Yo siempre he partido de la premisa de que nadie mete la pata deliberadamente, sino que hay veces que hay gente que está fuera de target y nadie les ha explicado por qué. En el siglo XXI el humor llama a otra cosa. Y la gente normalmente lo asume bien, ¿no? Y dice, pues tiene razón, es verdad. Y hay tanto margen para ser divertido o divertida. Es que hay mucho margen. Esa violencia de baja intensidad es muy importante pararla. Y ahí no responde solo a la unidad de igualdad. Somos ciudadanos y ciudadanos y somos miembros de esta casa y somos servidores públicos y tenemos la obligación de decirle a nuestros compañeros y compañeras que de irse una persona con discapacidad ya no tiene gracia. ¿Vale? Y lo mismo respecto de los atributos físicos, sexuales o la condición de género de las personas. ¿Vale? Y eso nos hace mejor comunidad. ¿Vale? Eso hay una responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras el decirlo, creo yo, ¿no? Y no hace falta que esté la institución siempre detrás corrigiendo. Esa es la última ratio. Sí, totalmente. Lo que decía de los procedimientos, recordaba, de hecho, el documental de Nevenka Fernández, Irma Álvarez, el fiscal, ¿no? Cómo actúa en el juicio, en el SJ de Castilla y León, en Burgos, y que se llegó a sustituir, de hecho, al fiscal por la polémica que generó, ¿no? De culpabilizar a la víctima y decirle algo así como si no era cajera del Hipercor, ¿por qué permitía esas situaciones, ¿no? Yo creo que todavía, y es algo que se produjo hace 20 años y por suerte, pues de aquella ya generó muchísima controversia, pero bueno, muestra que todavía queda Juzgados. Creo que por aquí alguien quisiera palabra, ¿verdad? Sí, sí. En primer lugar, felicitarte por la charla. Yo no me he leído el libro todavía, pero me está entrando mucha ganas de leerlo. Entonces, se ve que las charlas las has hecho muy bien, así que felicidades. Luego, un comentario, a los comentarios que se han hecho antes, yo creo que es que ese tipo de humor se dice, es que humillación no es humor. Y si humilla, no es humor. Y es como súper claro en el sentido que comentaba también la ponente, Ángela, ¿no? O sea, hay una humillación a la víctima. Y si hay humillación, no puede haber humor. Y ya está. Y luego, mi pregunta era, porque yo creo que, sobre todo, aquí estamos físicas, matemáticas, algunas, y algunas en áreas donde la mujer es que no está. Entonces, cuando hay una mujer en un grupo de 20 hombres, la complicidad del grupo masculino aterra. O sea, no solamente te crean o no te crean, es que está pasando algo. Normalmente, bueno, hay veces que ese acoso empieza de manera muy progresiva, pequeñita y aislada, es decir, entro a mi despacho, te cierro la puerta y nadie me ve, ¿no? Que al final todo se sabe, pero es que hay muchas veces que ocurren en mitad de una cena. Entonces, también mi pregunta va, si tú estás en un grupo, o sea, no eres ni la persona que acosa ni la persona que recibe el acoso, pero estar en ese grupo y presencias eso, ¿cómo actuar? Que creo que también es muy importante. Y muchas gracias, Pequeño. Gracias. Es complicado, ¿no? Al final, el informe que decían desde las NASEM, de las Academias Nacionales de Medicina, Ciencia y Ingeniería de Estados Unidos, habla precisamente de eso, ¿no? Que entornos, por un lado, muy masculinizados, como puede ser, por ejemplo, el de física, pero también donde mayoritariamente, quizás los responsables jerárquicos sean mayoritariamente hombres, históricamente, estas situaciones de acoso, pues hay bastante importancia. Se ha hablado de exageración, de esto, bueno, quizás es cosa tuya que lo estás exagerando. Un poco se ha puesto la responsabilidad de alguna forma en la persona que está sufriendo ese hostigamiento, ¿no? Entonces, es algo que se ve y que se observa. En cuanto al tema de la complicidad, es muy importante. De hecho, el último caso que he contado de la Universidad de Sevilla, las dos sentencias hablan precisamente de eso, ¿no? De la importancia del entorno y que
el catedrático no actuaba solo en el sentido de que tenía cómplices a su alrededor, no tanto porque quizás no supieran la gravedad de todo lo que estaba pasando, pero sí de saber que pasaba algo y no actuar en consecuencia. Es verdad que este era muy poderoso en el sentido de que llegó a ser el decano e incluso cuando dejó el decanato la sentencia que le condenó en firme habla de eso, de que él tenía mucho poder, incluso habiendo dejado el decanato, decidía sobre los proyectos de investigación, sobre la dirección de las tesis, etcétera, y era difícil romper también esa complicidad, pero muestra muy bien que esa complicidad existe muchas veces. Yo hablé con la abogada de una de las víctimas y me decía eso, que en su entorno y que ellas se sintieron muy desamparadas porque se vieron solas y cuando pidieron ayuda nadie les echó un cable en un primer momento en una situación que se prolongó durante 6 años. Entonces es importante que todos tomemos conciencia. Esto no es un asunto solo de las víctimas o del entorno que apoya a las víctimas, sino de todos y todas, ¿no? De las universidades, de los centros de investigación, tienen que actuar en su conjunto. Por eso yo creo que la idea de la integridad científica es buena porque no pone solo el foco en el daño y el impacto que hay sobre las víctimas, sino que esto nos concierne a todos y nos afecta a todo el sistema. Y cuando hablamos del sistema y del fallo del sistema, es que el sistema somos todos. Es que si alguien nos pide ayuda, todos tenemos esa responsabilidad moral y esa obligación legal de actuar. Sí, yo quiero intervenir un poco. Sí que desde el chat te están dando las gracias ahí por el libro, por la presentación. Yo quiero agradecerte tu presencia, Ángela. Muchas gracias por venir en este mundo un poco híbrido que estamos ahora viviendo. Que hayas venido a visitarnos es genial, por supuesto, darte la enhorabuena por tu trabajo. Yo creo que es fundamental el que hayas recopilado, que hayas hecho ese estudio durante ese tiempo para plasmar esto en un libro tan necesario. Esa parte más humana, ¿no? De que al final los científicos, las científicas, la ciencia, no tenemos por qué cambiar las mujeres para adaptarnos a la ciencia. Puede ser que pensemos que es la ciencia la que tiene que ir cambiando. También agradecer, por supuesto, a los que estáis aquí. Es difícil, ya sabéis, organizar cosas de igualdad en el campus, pero aquí estamos y seguiremos a pesar es suficiente, ¿eh? La verdad es que muchas gracias por venir. También a la gente que está en casa, de verdad, muchas gracias a los que se han conectado. Y sobre todo también no quiero dejarme a los centros que nos han ayudado. Todos los centros del campus nos han ayudado a organizar, así que muchas gracias. Y tengo una pregunta. A lo largo de todo este tiempo que has hecho esos estudios en las unidades de igualdad de distintas universidades a lo largo de nuestro país, ¿te has encontrado con algunas diferencias entre universidades de perfiles más científico-tecnológicos, digamos, a la hora de encontrar este tipo de información? Eso también nos daría un pie hacia donde tenemos un poco que también ir esos estudios. Gracias. Pues muchas gracias, Paz, por la invitación y por organizar todo el viaje y demás. Es un placer estar hoy aquí. Sobre la parte de las diferencias entre universidades y también entre organismos públicos de investigación, es verdad que sí que he visto diferencias, ¿no? Y por un lado, busqué si había, por ejemplo, estudios o informes por parte de las universidades o de los UPIs al respecto, dentro de ese trabajo de documentación, pero también con los gabinetes de prensa de los UPIs y las universidades públicas para saber si tenían datos en relación con las denuncias, con cuántas habían tramitado, cuántas se habían archivado y si me podían decir, por ejemplo, los motivos, o cuántas se habían llevado a fiscalía porque hubiera indicios de delito y demás, ¿no? Y sí que encontré diferencias. En algunos casos, por ejemplo, me llamó mucho la atención, la Universidad Pompeu Fabra publica un informe anual con los casos que tramitan y la verdad es que hacen un trabajo de transparencia en ese sentido muy amplio. Y en otros casos encontré muchas reticencias a la hora de obtener la información, ¿no? Incluso en algunos casos pues no tuve esa información. En el caso que contaba antes del CSIC, les pregunté si tenían datos sobre denuncias o si tenían datos a denuncias y demás,
y me dijeron que no tenían que no iban a contestar al respecto. Y en el procedimiento que les pregunté tampoco quisieron dar su versión, ¿no? Entonces, en algunos casos sí que creo que, como decía Elena también al principio, el hecho de que haya denuncias en una universidad, en un órgano público de investigación, no significa o no quiere decir que haya más problemas de acoso en esa universidad. Igual es que hay más facilidades para denunciar, igual es que hay menos barreras, ¿no? Entonces, no se debe entender que el hecho de que haya denuncias es que la situación esté peor. Igual la situación para denunciar, para acoger a esos testimonios más sencilla o tiene menor barreras que en otras instituciones. Entonces yo creo que es muy importante hacer los ejercicios de transparencia, de hablar de estos procedimientos, de dar a conocer que esto existe y que no es algo ajeno, porque al final las universidades son instituciones con comunidades muy amplias, muy diversas y claro, si una universidad acoge a miles de estudiantes, personal docente investigador, personal de administración y servicios, al final va a haber casos, ¿no? Entonces, negarlo o rechazar dar esa información yo creo que no es bueno porque parece que se prefiere el nombre de la institución a intentar explicar que sí que hay casos y que se trabaja con esos casos y que hay mecanismos para bueno, pues identificarlos y que puedan tener las víctimas los recursos necesarios. Entonces sí que me encontré con esas reticencias, con esas barreras o con quizás intentar bueno, pues darle más peso a veces al nombre de la institución que a la información. Eso en Estados Unidos se ha solucionado muy bien, con todas las contradicciones que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque las agencias evaluadoras de las universidades, en una de las stickers para evaluar es cuántos casos han sacado de acoso sexual se han contabilizado en la universidad, como algo positivo. ¿Por qué? Porque se parte de la creencia, de la certeza de que en las universidades hay acoso, de manera que cuantos más saques significa que tu compromiso es mayor. Por tanto, es un mérito, no un demérito. Y Georgetown o Harvard, lo puedes ver en su página web, la calificación que han tenido en este. Claro, es un posicionamiento completamente distinto. ¿Tenéis alguna cuestión más? Si no, lo dejamos aquí. Bueno, agradecer, por supuesto, a Elena. Muchísimas gracias. Bueno, en fin, ya lo dije el otro día en la Comisión de Políticas Científicas. Yo creo que de igualdad, perdón. Yo creo que has hecho muchísimo. Agradecerte tu entusiasmo, tu liderazgo, de la mano siempre de la unidad de igualdad. Y bueno, y es eso. Nos vemos ahora. Otra vez, seguimos el camino que queda mucho por hacer. Muchas gracias. Ah, por cierto, también tenemos que agradecer a la librería Gaia, que está con nosotros hoy, que ha traído los ejemplares del libro de Ángela. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Seguimos. Gracias.